de este fiscal cuando fue encargado del programa en México de la Operación Cóndor, que incluso este es el primer iniciador de la guerra contra el narcotráfico, no es Felipe Calderón, Dore, como lo han dicho, no es Enrique Peña Nieto, no fue Vicente Fox. El verdadero iniciador de la guerra contra el narcotráfico es justamente Alejandro Gertz Manero, y comenzó allá por 1975, 76, cuando él fue el encargado en México de la Operación Cóndor de Estados Unidos, la que aplicó Estados Unidos para erradicar o para combatir a los cárteles de las drogas en México. Él fue el que alentó, él fue el que meneó el avispero, pues, que todavía no se ha podido aplacar y que hoy se culpa a este señor, a Felipe Calderón. Sí es cierto que en el gobierno de Felipe Calderón tuvo su máxima cúspide de violencia, y es cierto también que fue en ese periodo cuando más se coludió el Estado con los cárteles, ¿sí? Pero también es cierto que este personaje, Gertz Manero, fue el primero que los tentó a los narcotraficantes, y fue él el que estableció las primeras conexiones del narco y del Estado. Claro, empezó con las primeras negociaciones, vamos a ponerlo así, ¿no? Sí, por las primeras negociaciones que posteriormente continuaría personajes como Manuel Bartlett Díaz, por ejemplo. Manuel Bartlett Díaz, por ejemplo, cuando fue secretario de Gobernación en el periodo de Miguel de la Madrid, hay que recordar, y esta versión dictada directamente de Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero, cuando yo lo conocí en la cárcel, cuando estuve con él, cuando platicábamos de algunos eventos. ¿Perdón? ¿Qué? O sea, sí. Estar con él, conocerlo, su cabeza y todo. Sí. Me tocó estar en la cárcel con Rafael Caro Quintero y platicar. Y en alguna ocasión, platicando así de esas cosas de narco, no teníamos nada que hacer en la cárcel. Yo estaba con un narcotraficante y de alguna forma, pues yo, periodista de pueblo y de rancho, si quieres, Dore, pero al final de cuentas, periodista, reportero. Haciendo la pregunta, ¿no? Sí. Leve la nieve, pero vas sembrando tu pregunta. A final de cuentas, coincido con Rafael Caro Quintero y le pregunto una cosa: ¿quién fue primero, Rafael? Don Rafa, le decía yo. Don Rafa, ¿el narco fue a sobornar, fue a pedirle protección al Estado, o el Estado fue el que llegó a pedirle soborno al narco? Y Rafael Caro dijo: nosotros los narcotraficantes nunca fuimos a buscar a las autoridades para decir ten dinero y protégeme. Ellas fueron las que llegaron y dijeron te protejo y me vas a dar dinero. Entonces, el que sobornó no fue el narcotráfico el que sobornó al Estado, fue el Estado el que llegó a corromper al propio narcotráfico. Y eso es un actor principal, justamente este señor, sí, Manuel Bartlett Díaz. Ajá. ¿Sí? Y eso lo comentábamos ahí en la cárcel con Rafael, cuando dice uno de los grandes sobornadores, si quieres, unos grandes corruptos del gobierno, ese Manuel Bartlett Díaz, porque Manuel Bartlett Díaz, siendo secretario de Gobernación, a través de la Dirección Federal de Seguridad, la temible policía política de entonces, pues le cobraba la renta al cártel de Guadalajara. Y eso, por supuesto, que fue una herencia que dejó justamente este señor Alejandro Gertz Manero. Alejandro Gertz Manero, quien se valió de algunos narcotraficantes para desarticular justamente los cárteles de las drogas que tenía que desarticular por orden del gobierno de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de cosas muy perversas, muy profundas, y aquí las cuento, te digo, en este libro del fiscal, que es un libro que se debe de leer, te digo, con mucha precaución, así como dices tú. No, sí, no, es que de verdad tiene un montón de información, la relación que tenía con el H2. También con el H2 ahí hay una relación perversa, muy perversa, que se establece, pues que sobre todo esa relación del H2 fructifica mucho con la llegada del general Cienfuegos, que por eso podemos entender por qué cuando el general Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos y fue acusado de narcotráfico, y México lanza la operación rescatando a Salvador Cienfuegos y lo traen de regreso a México, ¿por qué el fiscal no hace nada para llevarlo a la cárcel al general Cienfuegos? Porque ahí hay un entendimiento claro. Cienfuegos también tuvo relación puntual justo con el H2, con Francisco Patrón Sánchez, que era un sicario de Héctor Beltrán Leiva,
cuando el cártel de los Beltrán se estaba extendiendo hacia Nayarit. Entonces, ahí vemos esa relación y vemos cómo el fiscal Gers Manero le da una increíble protección al general Salvador Cienfuegos y hace todo, el fiscal hace todo para que en una operación de menos de 2 meses y medio quede exonerado el general Salvador Cienfuegos. Con todas las pruebas, Dore, con todas las pruebas que había para procesar al general Salvador Cienfuegos, que además déjame decirte que esas pruebas no se han muerto y siguen sobreviviendo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos sigue abierta una carpeta de investigación sobre el general Salvador Cienfuegos, pero en México está cerrado completamente, ¿sí? Entonces, esa es la perversidad.